Hombres casados que se casaron con la novia. ¿Qué caos se produjo en la boda? Historia 1. Me llamaron la bridecilla. Todo empezó cuando volví con mi ex del instituto, con quien ya había terminado una vez. Apenas llevábamos un mes juntos otra vez cuando sus padres le metieron en la cabeza que debía proponerme matrimonio. Ellos se habían casado a los 19 y pensaban que nosotros debíamos copiar su vida al pie de la letra. Así que ahí estaba yo, con 19 años, un mes de relación, y de repente, comprometida. Estaba ilusionada, claro. Por fin tendría la oportunidad de planear la boda de mis sueños. Teníamos 10 meses para organizarlo, y me lancé de lleno a buscar lugar. Pero su madre empezó a murmurar que yo estaba apurando demasiado las cosas. La ironía, ¿no? Y como eran católicos muy devotos, cuando dije que no quería una misa completa en la ceremonia, directamente me enviaron a un sacerdote para hacerme entrar en razón. Después vino la prueba del vestido. Lo agendé 8 meses antes de la boda, y otra vez quejas, demasiado pronto. Y por si fuera poco, mi futura suegra apareció en la tienda con varios de sus hijos, sin invitación. Mientras iba en camino, una amiga me escribió para preguntar si podía llevar también a sus niños, porque sí, mi suegra se lo había sugerido. Y por supuesto, también se indignó porque no incluía a sus 7 hijas como damas de honor. 7.1 resentar era madera pasos, y el esquina aliento, y de persona péndolo para pecado, sus contas. Mientras tanto, mi prometido se desentendía por completo. Cada vez que intentaba planear algo con él, se apagaba como un móvil sin batería. Decía que toda su energía se le había ido en organizar la propuesta. Así pasaron los meses. Cada intento mío por recuperar algo del control terminaba arrasado por su familia, que repetía sin pudor: nuestra familia es importante, esta boda es sobre nosotros. Y cada vez que me defendía, me tachaban de bridecilla. Hasta que un día lo vi con claridad. Era exactamente por esto que lo había dejado la primera vez. Historia 2. No soy hombre, y no, nunca me casé con una bridecilla. Pero sí pasé 4 años inolvidables trabajando en una cadena de ropa formal masculina en los suburbios de Seattle en los 90. Mi puesto estaba en el centro de Kirkland, justo al lado de una boutique de novias, donde los vestidos empezaban en $3,000, y de ahí solo subían. Y allí apareció la bridecilla de todas las bridecillas. Entró con su prometido, silencioso como una estatua, y me describió su visión: camisas de un tono exacto de blanco diamante, los que saben saben, con cuello mandarín, acompañadas de un saco de solapa shawl, de 2 botones de gama media. Quería 14. Fácil, ¿no? Pues no, Ponyman. El problema era que las camisas de alquiler nunca llegaban del almacén en un color uniforme, algunas casi blancas, otras con tono crema, y la consistencia brillaba por su ausencia. Le expliqué todo esto claramente, 2 veces, y lo dejé por escrito en el contrato. Ella asintió, firmó y aseguró que lo entendía, pero también repetía que las camisas serían idénticas. Pura fe ciega. 6 semanas después, el jueves antes de la boda, regresó con su prometido. Sacamos los trajes, y, como predije, las camisas eran un surtido de blancos irregulares. Solo una coincidía con su soñado blanco diamante, y ni siquiera era la del novio. Perdió totalmente el control. Empezó a gritar, llorar, golpear el mostrador de vidrio, hasta que de pronto nos acusó de discriminarla por ser japonesa. Lo irónico, medio Seattle es japonés, incluidos varios de mis compañeros. Se alteró tanto que destrozó el mostrador. Hubo que llamar a la policía. Se la llevaron esposada, con el rímel chorreando. El novio, tranquilo, recogió los trajes, murmuró una disculpa, y desapareció. El domingo, cuando estaba en devoluciones, llegó el padre del novio con los 14 trajes intactos. Me dijo sin inmutarse que ella había pasado 24 horas en la cárcel. Y que en la cena de ensayo repitió el espectáculo. Gritos, vasos rotos, y hasta un puñetazo al novio. ¿La boda? Cancelada. Hasta hoy, todavía recuerdo su mirada desquiciada exigiendo ese tono perfecto, en una camisa de alquiler de $90. Increíble. Historia 3. Todo empezó con una llamada de mi cuñada. Una de sus amigas estaba en apuros. La boda ya estaba lista, los invitados habían llegado, pero el sacerdote que iba a oficiar había muerto la semana anterior. En lugar de posponer, buscaban desesperadamente a un sustituto. Mi cuñada me preguntó si podía ayudar. Yo dije, claro. ¿Cuándo es la boda? En 1 hora. Yo acababa de salir del trabajo después de una gran reunión. Cómo extraño esas reuniones en persona. Y aún llevaba ropa decente. Llamé a casa para avisar que llegaría tarde, y me dirigí al lugar. Apenas llegué, la pareja, encantadora a primera vista, me preguntó si traía vestiduras sacerdotales conmigo. Pues no, y aunque tuviera unas, dudo mucho que las llevara en el maletero junto a los cables de arranque. La novia entonces me pidió si podía salir a comprar unas. La miré pensando si existía alguna tienda express de curas por allí, y respondí
respondí que no tenía ni idea de dónde conseguirlas. El novio intervino enseguida, con cara de pocos amigos, y soltó: si ni siquiera vas a intentarlo, mejor vete. Así que me fui. Más tarde, mi cuñada me contó que habían acorralado a un sacerdote real en la iglesia, prácticamente obligándolo a oficiar bajo amenaza de demanda por incumplimiento de contrato, y apelando a su conciencia. La boda se celebró, pero duró solo 9 meses. Terminó cuando el bebé sorpresa resultó de una etnia completamente distinta a la del novio. Historia 4. Mi compañero de trabajo se casó con una novia tan desquiciada que fue como presenciar un accidente en cámara lenta. Desde el momento en que se comprometieron, todo se salió de control. Ella dejó de fingir ser la novia dulce y cariñosa, y se transformó en alguien completamente distinto, como si se le hubiera caído la máscara. Él mismo me dijo: es como si hubiera estado disfrazada todo el tiempo, y ahora apareció la verdadera, caótica y fuera de sí. Una semana después del compromiso, dejó su trabajo porque organizar la boda era ahora su nueva carrera. Poco después exigió que la madre de él pagara la mitad de la boda, pero sin derecho a opinar en nada, ni invitados, ni detalles, aunque el 95% de los invitados eran de su lado. Cuando la futura suegra se negó, la novia le lanzó huevos a la casa. 30 años tenía. La pelea fue enorme. Al día siguiente, mientras él trabajaba, ella se grabó llorando y gritando, mientras se rapaba la cabeza en el baño. ¿Qué? Él me enseñó el video en la oficina, confundido, y yo le dije que buscara ayuda psiquiátrica. Él solo se rió. Sí, pero las locas son divertidas en la cama. Sentí lástima por él. La boda fue en un club de piscina, en julio, en el sur de EI, sin aire acondicionado. 150 invitados apretujados en un espacio para la mitad. Muliesía por si me vermoso. ¿Cuántos sin que espera un pecol tonalidad? El calor era insoportable. Un socorrista en bañador tuvo que encender el aire, pero no sirvió de mucho. 2 filas de sillas estaban reservadas, pero al final solo las ocuparon unas cuantas damas de honor, dejando a los ancianos de pie o en el suelo. La novia llegó con 90 minutos de retraso porque no le gustó el peinado, y se lo rehizo sola. El novio, en traje de lana, sudaba a mares, sin saber si ella aparecería. Cuando entró, se plantó frente al oficiante y soltó: empieza de una vez. Durante la oración, mientras todos inclinaban la cabeza, ella saludaba y sonreía a los invitados como si estuviera en un desfile. Incluso le ordenó a su madre que le trajera agua, y bebió allí mismo, ignorando al novio. Después, metieron mesas en la sala, pero solo sus amigos y familiares tenían asiento. Los demás quedamos afuera, bajo el calor sofocante y con mosquitos, donde también sirvieron la comida. Le permudado solada sabado del aspirado brociano perpol brasonco, y al señale también sirvieron la comida. Ella se quedó en su mesa, como una reina, mandando al novio una y otra vez a hacer fila para traerle platos. Él obedecía, pese a que otros le rogaban ayudarle. Pero no, ella dijo que tenía que hacerlo. Nunca agradeció nada, ni se movió de su sitio. Al día siguiente, cuando partían de luna de miel, tuvieron una pelea brutal. Ella lo culpó a él y a su madre de todo lo malo. Le tiró la maleta a la carretera, e intentó marcharse sola. Él se subió al capó para detenerla. Un mes después lo despidieron, siempre tarde, escapándose del trabajo por las crisis de ella. Un año más tarde recibí una tarjeta de agradecimiento, firmada solo por ella. Como quizá habrán escuchado, Ryan y yo tuvimos un año difícil, y ahora estamos separados. Gracias por el regalo. Meses después, se divorciaron oficialmente. Historia 5. Mi madre se convirtió en una auténtica madre de la noviacilla. Normalmente es una persona decente, algo molesta de la manera típica de las mamás, pero en mi boda apareció como si estuviera audicionando para un reality show. Audicionando para un reality show. Por ejemplo, lloró, sollozó de verdad, porque no quisimos hacer una fila de recepción. Era una boda en el patio trasero, la ceremonia a un lado, la recepción a unos pasos. ¿A quién se suponía que íbamos a saludar? ¿A las ardillas? Durante todo el año anterior se obsesionó con la posibilidad de lluvia. Teníamos una carpa enorme, compramos como 20 paraguas por si acaso. Aún así, cada vez que se tocaba el tema, pero ¿y si llueve, señora? Prácticamente nos preparamos para un monzón. Luego vino el drama de su vestido y zapatos. Escogió tacones de aguja con pedrería para una boda en césped. Obviamente, tropezó en la alfombra del pasillo, se rasgó el dobladillo y armó un escándalo. Le pedí a mi dama de honor que sacara cinta adhesiva, y mi madre se echó a llorar otra vez. Hasta hoy se queja de la alfombra del pasillo, diciendo que fue una idea tonta porque sus tacones se hundían. Aunque todas las demás mujeres fueron más prácticas y llevaron sandalias planas o cuñas. Pero claro, para ella, elegancia significaba arriesgarse a torcerse el tobillo. Y encima, se indignó porque yo llevé bailarinas. Todo un escándalo. La gota final fue la cena de ensayo. En el patio,
10 minutos de repaso y pizza para llevar de nuestro lugar favorito. Ella casi se desmaya de la indignación, calificándolo de casi basura. Por suerte, justo después de la ceremonia, mi hermano le pasó un porro. 5 minutos más tarde, ya estaba tranquila, balanceándose con una copa en la mano, como la reina de la calma. Historia 6. Yo no era la que se casaba, pero tuve la desgracia de acabar una amistad con una bridecilla desesperada porque estuviera en su boda. ¿La fecha? Justo en pleno fin de semana del eclipse solar de 2017, un evento que yo llevaba 10 años planeando ver. Cuando me preguntó mis planes, le expliqué que volaba a la zona de Missouri, Kentucky para contemplar el eclipse en todo su esplendor. Ella quería que lo cancelara todo y volara a Idaho, donde vivía. La verdad, quizá lo habría considerado, pero para cuando hablamos, ya no quedaban vuelos, hoteles ni coches de alquiler en Idaho ni en Utah, todo estaba saturado. Era físicamente imposible llegar, incluso intentándolo. ¿Le importó? En absoluto. Estalló diciendo que no me importaba su única boda en la vida. Según ella, estaba poniendo el eclipse, algo que había esperado una década. Por encima de ella, Lenny, alguien a quien apenas conocía desde hacía 6 meses. Fue una de las decisiones más fáciles de mi vida. Terminé la amistad al instante. ¿Y lo irónico? Años después, todavía sigue publicando fotos de su boda. El diario. Diferentes ángulos, distintos filtros, pero siempre las mismas fotos, como un reloj. Historia 7. Mi hermana fue la definición exacta de una bridecilla. Primero me pidió ser dama de honor. Parecía un gesto tierno, ¿verdad? Pero después, escogió un vestido que costaba varios cientos de dólares. Yo no tenía dinero en ese momento, así que mi madre lo pagó. Otros $70 se fueron en arreglos, porque el vestido me quedaba como un saco. Yo vivía en Edmonton, y la boda era en Abbotsford, Columbia Británica. Ella exigió que volara para su despedida de soltera. Bien. El billete me costó $300. Mi novio manejó hasta la boda para recogerme y gastó otros 200 en gasolina de ida y vuelta. Y gastó otros 200 en gasolina de ida y vuelta. Como la fiesta era una semana antes de la boda, me quedé en casa de mi madre, hasta que mi hermana me echó la noche anterior al gran día porque quería pasar una noche especial con sus 2 damas de honor principales. Yo, que era la única dama común, quedé fuera. En la despedida, me dijeron que llevara alcohol para las 2. La llevé a la licorería y puse mi tarjeta. Ella gastó $100 en botellas que jamás probó. Se molestó por una tontería. Se fue a dormir temprano y me dejó allí, rodeada de gente confundida. Al día siguiente, le pasó todo el alcohol a su prometido para que lo usara en su fiesta de soltero. Y lo mejor, se ofendió porque mi regalo de bodas no era de su lista. Revisé la lista, no había nada por debajo de $200, salvo una aspiradora de 900 con aspirador. Y le hacía manual a Sircia, de gana consternación. Así que le compré algo más personal, pero menos devastador para mi bolsillo. Eso desató otro berrinche, porque aparentemente ser su dama de honor no era suficiente. También tenía que arruinarme. En total, aquella boda estúpida me costó más de $1000, sin contar los 300 que mi madre pagó por el vestido. Después, mi hermana dejó de hablarme durante años. Solo se comunicó una vez para decirme que nunca quiso que fuera su dama de honor, que ese lugar era para nuestra prima, la planificadora de la boda. Toda una joyita. Historia 8. Fue un auténtico desastre. El amigo de mi padre se casaba por segunda vez. Tanto él como la novia rondaban los 40 y ambos ya habían pasado por un matrimonio anterior. Era un matrimonio concertado, algo habitual en las comunidades musulmanas ortodoxas de la India. El problema fue el novio, que resultó insoportable. Exigió que todos los eventos se celebraran en hoteles de lujo, con facturas de catering astronómicas y hasta cuartetos de cuerda para dar ambiente. Y, por supuesto, la mayor parte del gasto lo asumió la familia de la novia. Las fiestas previas parecían un circo. Él se pavoneaba, interrumpía a todo el mundo y se comportaba como si fuera un rey. Pero el verdadero escándalo llegó en la recepción. La novia no estaba. Faltaba en su propia boda. Sus familiares daban excusas vagas, diciendo que no se sentía bien, que estaba descansando. La verdad era otra. A la mañana siguiente de la noche de bodas, él la repudió. Así, sin más, pronunció el triple talak y se acabó. Su razón fue tan absurda como cruel. No me gusta lo suficiente. El matrimonio terminó antes de que muchos invitados siquiera hubieran terminado el postre. Historia 9. Mi primo creció en un pequeño pueblo obrero y, con mucho esfuerzo, logró hacerse un lugar en la vida tras mudarse. Luego apareció ella, tan rica que parecía salida de una caricatura. Salieron juntos un año y de repente, planes de boda sacados de un sueño delirante. Gastaron más de $250,000 en la boda.
Solo el catering fue una locura, entre 5 y 7 restaurantes distintos, cada uno con una cocina diferente. Había chefs haciendo flambé frente a los invitados, buffets estilo hibachi, y pasada la medianoche, cuando todos ya estaban borrachos, aparecieron camareros de frac y guantes blancos repartiendo Taco Bell, un contraste total. Después de la boda, la burbuja estalló rápido. Ella empezó a gastar dinero como si fuera un deporte competitivo, mucho más de lo que él podía ganar, aunque tenía un sueldo excelente. No trabajaba, no tenían hijos, solo vivía la vida. Y aún así le echaba la culpa a él, de que no fueran lo suficientemente ricos. Todo terminó como era de esperar, con divorcio, y su último golpe fue ponerle un ultimátum. O le entregaba el anillo de bodas, o se quedaba con el perro. Él eligió al perro, sin dudarlo. Para colmo, su hermana, abogada, claro, le ayudó a conseguir una orden de restricción. Desde entonces, silencio absoluto. Lo más irónico es que firmaron el divorcio exactamente un año, y un día después de la boda. Historia 10. Al parecer, la bridecilla era yo, al menos, según mi suegra. Mi esposo y yo planeamos una boda muy pequeña, máximo 36 personas en total, contando con nosotros y mi hijo. Todo pensado para ser simple y relajado. Entonces mi suegra me entrega su lista de invitados, con 36 nombres. Solo su lista ya llenaba todo el cupo. Juraba que no todos vendrían, pero que igual agradecerían la invitación. Traducción, regalos. Me dio mala espina desde el principio, pero como era su familia, dejé la decisión en manos de mi esposo. Por supuesto, todos recibieron invitaciones. Pedí confirmaciones varios meses antes. Como ella había acaparado la lista, yo reduje a mis invitados a solo 4 personas, manteniendo a otros en espera hasta saber el número final. Pasaron los meses y no hubo respuestas. 2 semanas antes de la boda exploté. Necesitaba saber cuántos vendrían. Ella prometió ocuparse. Una semana antes, me suelta que una familia necesitaba traer 9 personas adicionales, porque estaban en un viaje por carretera y pasaban por allí. Le dije un rotundo no, Piscia. Aquello no era una parada turística. Rompí la lista, invité a mi propia gente y dejé claro, quien no confirmó hasta ahora, no tendría silla ni plato. Incluso el mismo día de la boda, intentaron hacer cambios de última hora. Nos casamos en un buffet chino porque queríamos cero estrés, y sabíamos que todos encontrarían algo que comer. Mi vestido costó $40 en Amazon, las flores 20 en Costco, y el pastel fue un helado de Dairy Queen. Minimalismo total, nacional. Y aún así, hasta hoy mi suegra va contando a todo el mundo que la bridecilla fui yo. A veces simplemente no se puede ganar. Historia 11 en verano. Yo fui la bridecilla. El plan era sencillo. Una boda pequeña, unas 50 personas, lo más relajada posible. Reservamos un parque, hicimos casi todo a mano, y lo demás lo compramos en la tienda de dólar. Mi vestido se suponía que iba a ser un lindo modelo bohemio que pedí en línea, pero cuando llegó, era básicamente una camiseta larga disfrazada de vestido. Un desastre total. Mi madre y mis amigas me llevaron casi a rastras a David's Bridal. Mi madre le susurró a la asesora que no mencionara precios, pero yo fui clara. Nada de más de $200. Me probé un vestido y empecé a llorar. Me enamoré al instante. Mi madre lo compró allí mismo. Más tarde, por curiosidad, busqué su precio real, $3.000. Eso cambió todo. Ya no se trataba de una boda en el parque, sino de un salón pequeño. Aún así mantuvimos el aire relajado. Pizza y pasteles para cenar, los padrinos con polos y pantalones cortos, las damas de honor con vestidos baratos de Ro 21. Vestido de lujo, todo lo demás sencillo. Me aguanté hasta el gran día. Y entonces, todo se vino abajo. Ningún miembro de mi familia apareció. Ninguno. El lado de mi esposo estaba lleno, el mío vacío. Incluso nuestros amigos se unieron más a su gente. El maestro de ceremonias leyó mi discurso antes de que llegáramos al altar. La cámara se rompió, así que no hubo video. Tropecé y caí de cara en el pasillo. Para colmo, una semana antes me había herniado un disco en la espalda, así que apenas podía moverme del dolor. Después de la ceremonia lloré como nunca. Sentí que todo lo que podía salir mal, salió mal. Solo contaba los minutos para que terminara. Si pudiera repetirlo, cambiaría todo. No la pizza, no los pasteles, sino mi actitud. Estuve cortante, irritable, miserable, y sí, una auténtica bridecilla. Historia 12. Teníamos un amigo, el mejor amigo de mi esposo desde la infancia, casi 20 años de amistad sólida, que terminó casándose con una auténtica bridecilla pontilladora. Ella es evangélica, totalmente absorbida por su fe. Él, en cambio, siempre había sido un chico dulce, relajado, agnóstico, geek metalero. Una de esas personas que jamás piensas que van a terminar enredadas en un matrimonio así.
Nos pidieron ser parte del cortejo nupcial, mi esposo como padrino y yo como dama de honor. Llegamos, tatuados y con nuestro estilo habitual, y de inmediato nos dimos cuenta de que éramos los únicos amigos de él. Pontoncaremos. El resto, un mar de gente de su iglesia. La ceremonia tuvo un ambiente rarísimo. El predicador repetía sin cesar, que si su vida vieja, y ahora su vida nueva, que si sus antiguos amigos, y ahora sus amigos correctos y apropiados, y cada vez que lo decía, los asistentes nos lanzaban miradas como si hubiéramos caído ahí por accidente, arrastrando barro en medio de la fiesta. Ella, además, es de esas que quieren ser influencers. Cada mínimo detalle de su relación aparece en Instagram, en una especie de vitrina de vida perfecta y falsa. Pero cada vez que lo veíamos en persona, antes de la pandemia, él se veía agotado, como resignado. Se quedaba callado, con la mirada perdida, mientras ella parloteaba sobre lo diferentes que eran, y cómo todo debía hacerse a su manera. En sus stories, básicamente lo ridiculiza con sermones pasivo-agresivos, que muestran lo inútil que es para ella. Verlo era doloroso y hasta humillante. ¿Y ahora? Ella logró que nos cortara completamente. La semana pasada salió de todos los grupos. Dejó de responderle a mi esposo, que está destrozado por eso, y los pocos mensajes que todavía llegan son tan raros y fríos, que estamos convencidos de que en realidad los escribe ella. Historia 13. Mi hermana, una auténtica braid de silla, anunció un compromiso de 2 años y enseguida me nombró dama de honor principal. Acepté sin dudarlo, pero 6 meses después tuve una gran oportunidad, mudarme al otro lado del país por mi carrera. Se lo conté, esperando entusiasmo y apoyo. En cambio, recibí un reproche. Eda, así que me deja sola para organizar mi boda. Para ella, ser dama de honor significaba firmar un contrato y congelar mi vida durante 2 años. Obligó a todas sus damas a gastar cientos de dólares en vestidos absurdamente específicos, y su despedida de soltera tenía un código de vestimenta tan rígido y un costo tan alto que, con ese dinero, fácilmente podríamos haber pasado un fin de semana en Bali. Durante más de 10 años, llevé el pelo de colores, azul, verde o morado, pero por ella, lo dejé crecer en mi tono natural. Llegué a la boda con un bob prolijo y un pequeño rapado. Y no dejó de repetir que era demasiado atrevido, como si hubiera aparecido con una cresta punk y botas militares. Curiosamente, en los meses previos a la boda nos acercamos como nunca, hablábamos casi todos los días. Pero una vez que la boda terminó, desapareció. Silencio total. Incluso olvidó mi cumpleaños. Hoy en día ya no hablamos en absoluto. Historia 14. Mi novia, con quien llevo 10 años, es una de las personas más tranquilas y sensatas que conozco. Este año por fin, decidimos casarnos, y, aunque no hay madres dominantes ni amigos metidos, imponiendo reglas, ella siente una presión rara, casi invisible, de que todo tiene que hacerse de cierta manera. Nadie le está diciendo nada directamente, pero la realidad es que planear una boda es abrumador por sí mismo. Hay millones de decisiones pequeñas, y cada una parece determinante, como si un error pudiera arruinar todo, o convertirse en un recuerdo amargo para siempre. Yo me involucré más activamente. En lugar de soltarle 5 millones de opciones, trato de reducir el abanico y mostrarle elecciones concretas. Eso ha ayudado un poco, pero aún así, carga con un peso enorme, sobre todo porque las primeras decisiones marcan el tono del resto. Viendo esto de cerca, entiendo perfectamente cómo una mujer normal puede terminar convertida en bridecilla. La organización de una boda destapa viejos conflictos familiares, roces con amigos y eleva las emociones al máximo mucho antes del gran día. Mi conclusión, muchas de esas bridecillas, en realidad son personas encantadoras que simplemente se ven aplastadas por el estrés, y cuando la boda pasa, vuelven a ser las mismas de siempre, maravillosas y equilibradas. Historia 15. Annabel, mi ex mejor amiga, una bridecilla, en toda regla. Siempre había sido algo brusca, y con un carácter explosivo, pero solíamos reírnos mucho, y yo lo dejaba pasar. Conocí a mi actual esposo, estuvimos juntos 6 años antes de casarnos, y durante ese tiempo, ella prácticamente vivía en nuestra casa. Todo marchaba bien. Luego conoció a un compañero de trabajo de mi marido, irónicamente, él mismo los presentó. 4 meses después, ya estaban comprometidos. Y ahí se transformó. Empezó a hablar con un acento pseudo elegante, a actuar como si fuera de la alta sociedad, y hasta compró un caballo para fingir que tenía dinero. No lo tenía, y yo lo sabía. Empezó a tratarme con superioridad, aunque al mismo tiempo me pidió ser su dama de honor. Acepté, algo de lo que me arrepiento. Más tarde le conté que estaba embarazada, una gran noticia porque lo habíamos intentado
pasado mucho tiempo. Su reacción, muy seria, me dijo: ¿te embarazaste solo para arruinar mi boda y robarme la atención? Mi esposo y yo decidimos casarnos antes de que naciera la bebé, en nuestra fecha de aniversario, algo pequeño, íntimo, con familia y amigos cercanos, 3 semanas después de su enorme boda. La suya fue puro teatro de realeza, iglesia enorme, aunque ninguno era religioso, vestido de diseñador, el hotel más caro de la ciudad. Yo, con náuseas por el embarazo, sonreí y cumplí cada deber de dama de honor. En nuestra ceremonia, ella se sentó con cara de limón. Cuando mi madre comentó en broma: «Ya debes estar acostumbrada a las bodas», respondió de inmediato. En la recepción, acusó a mi mejor amiga de la infancia de jugar con los pies con su marido, cuando solo lo había rozado al cruzar las piernas. El colmo llegó cuando nació mi hija. Fue a visitarnos por primera vez, miró al bebé y solo dijo: «Oh, tiene el pelo rojo», sin un felicidades, sin un qué bonita. Ahí decidí que era suficiente. 6 años después, mi esposo y yo seguimos felices, sin deudas, en nuestra casita, y su gran cuento de hadas terminó en ruinas, deudas enormes, su marido despedido por mala conducta, el caballo vendido, y ellos viviendo en el sótano de su padre. Historia 16. Mi tío se casó con una mujer que resultó ser un verdadero tesoro en el peor sentido. Gastaba dinero como si cayera del cielo, adoraba la vida nocturna y las discotecas, y aunque ya pasaba de los 40, se comportaba como si aún tuviera 20. Siempre actuaba como si fuera superior a todos, no lograba mantener amistades, y, para rematar, engañó a mi tío con un tipo al menos 10 o 15 años menor que ella. Por suerte mi tío supo poner punto final, se volvió a casar, y ahora es realmente feliz. PD. El problema no era salir de fiesta de vez en cuando. El problema era que convirtió eso en toda su identidad. Casi todos los fines de semana, viernes y sábado, desaparecía en los clubes, mientras sus hijos se quedaban en casa esperando un poco de atención. Se emborrachaba, dormía en casas de conocidos, aunque a ellos les incomodara, y montaba escenas si alguien no quería acompañarla en esas maratones de fiesta. Así que no se trataba de divertirse de vez en cuando, sino de una auténtica obsesión. Historia 17. Creo que fui una especie de anti-braidecilla. Me he casado 2 veces. La primera fue la típica boda en una iglesia, tamaño medio, llena de estrés. Mis padres gastaron unos $20,000. Y estamos hablando de hace 20 años. Ese matrimonio duró menos de 5 años. Así que, cuando me comprometí por segunda vez, ya lo tenía claro. No quería repetir esa experiencia. Para mí, las bodas grandes eran un engaño caro. Mis padres ya habían cumplido con su parte, y yo todavía me sentía culpable de que hubieran gastado tanto dinero en algo que se deshizo tan rápido. Le propuse a mi actual esposo que simplemente fuéramos al registro civil, y luego cenáramos tranquilos. Pero él, más joven y nunca antes casado, insistió en una boda de verdad. Su familia, enorme, estaba ilusionadísima. Medio en broma le dije: «Vale, si quieres boda, entonces la organizas y la pagas tú». No pensé que me tomaría en serio, pero sí, se lanzó de lleno y lo planeó todo. Yo, embarazada y trabajando a tiempo completo, agradecí no tener que preocuparme de nada. Lo único que hice fue comprar mi vestido. Entré a David's Bridal, señalé el primero que estaba bien de precio, y me quedaba decente. Lo probé y lo compré en 15 minutos. El día de la boda fue mágico. Él y su familia prepararon música, cena con servicio, flores, pastel, carruaje con caballos, absolutamente todo. Para mí fue como una fiesta sorpresa gigante, y mucho más divertida que mi primera boda, además de bastante más barata. Mis padres estaban encantados de no tener que financiar otra boda enorme, y encima, nos regalaron una luna de miel maravillosa. Así que sí, en cierto modo me casé con un groom. Historia 18. No se trata exactamente de una bridecilla, como en la televisión. En mi caso, fue diferente. Mi esposa tomó por completo el control de la planificación de la boda, y para ser justo, yo se lo permití. Vi lo mucho que significaba para ella que todo saliera perfecto, y como nuestros gustos son tan parecidos, realmente, no había mucho que yo hubiera cambiado. 17 años después, recordando aquel tiempo, ella me confesó que estaba convencida de que habíamos tomado todas las decisiones juntos. Fue entonces cuando le recordé un detalle curioso. Contrató tanto a una banda como a un DJ, directamente de una revista. A pesar de que yo trabajaba en una agencia de entretenimiento y conocía a varios artistas increíbles personalmente, para ella, fue un golpe de realidad. Nos reímos mucho de eso, y acordamos que, para nuestro 20º aniversario, organizaremos una gran celebración juntos, compartiendo cada decisión. Historia 19. Yo tuve una suegracilla. ¿Cuenta eso? Le encantaba presentarse como una tradicionalista, y como yo me casaba con su hija, insistió en pagar toda la boda.
Mi esposa estaba de acuerdo, así que tampoco me quejé. El trato era sencillo. Ella pagaba y nosotros organizábamos. Y durante los 18 meses de preparación, se mantuvo al margen, limitándose a abonar las facturas que le llegaban. Pero, un mes antes del gran día, mi esposa le envió el plan de asientos de los invitados, solo para revisar. Y ahí explotó el drama. Llamada telefónica, gritos, discusiones. Su exigencia, ella debía sentarse en la mesa de los novios. Si no, retiraba la financiación. Eso, a un mes de la boda, significaba cancelar todo y afrontar enormes penalizaciones. Tomé el teléfono y le pedí, con calma, que me explicara. Entonces, soltó un discurso interminable sobre la tradición. El problema es que nadie había oído hablar jamás de semejante costumbre, ni antes ni después en la familia. Lo pensé un momento y le dije, perfecto, tengo buenas noticias, justo ahora se liberó un lugar en la mesa de los novios. El mío. ¿Puede ocuparlo usted? Silencio total. Le devolví el teléfono a mi esposa y dije, ya volverá a llamar. Y así fue. Al final, se sentó donde nosotros le habíamos indicado, pero no se detuvo allí. La misma mañana de la boda montó otro espectáculo, esta vez por el helio de los globos. Según ella, no alcanzaba, y culpó a mi cuñado de haberlo gastado en una fiesta la noche anterior inhalándolo para reírse. Todos confirmaron 1000 veces que no fue así, pero eso no impidió su berrinche monumental. Historia 20. Mi primer matrimonio fue con una auténtica bridecilla. Se emborrachó antes incluso de que empezara la ceremonia, se negó a bailar porque estaba demasiado ansiosa de que la gente se burlara de ella, y durante la cena, presumió ante mis primos de que nuestra boda había sido mejor que la suya. 4 de nosotros nos casamos en el lapso de 2 años, así que era todo un tema. Y encima invitó a su ex, con quien más tarde descubrí, seguía acostándose antes y después de nuestra boda. El plan era usar el dinero de los regalos para dar la entrada de una casa, pero ella lo despilfarró todo en tonterías. Luego salieron a la luz montañas de deudas que había escondido. Exactamente un año después del sí, acepto, la dejé y jamás miré atrás. Ahora estoy felizmente casado con una mujer maravillosa, pero con la perspectiva del tiempo, veo cuántas señales de alerta pasé por alto. Tras la boda, sus gastos se descontrolaron por completo. Quemaba dinero más rápido de lo que podía entrar, y aunque yo trabajaba más de 50 horas semanales y tomé un segundo empleo, apenas alcanzábamos. Ella empezó a faltar al trabajo, se obsesionó con los dulces, y pasaba las noches visitando amigos, que en realidad era su amante. La gota que colmó el vaso fue descubrir qué hacía con el dinero para las facturas. En aquella época, aún no existían los pagos online, así que yo le daba el efectivo para ir al banco. Un día me detuvieron y me multaron por no tener seguro, y resultó que ella se gastaba ese dinero en golosinas. Cuando llegaban avisos de retraso, simplemente los escondía o los rompía. En nuestro primer aniversario, le entregué los papeles de separación. Historia 21. Pero mi amigo no se casó con una bridecilla como tal, pero vaya que salió con alguien que tenía toda esa energía. Se conocieron, y al mes, sí, apenas 30 días. Ella ya estaba publicando fotos de anillos de compromiso en Facebook. Era 2014, plena época dorada de FB, y lo etiquetaba en cada meme de bodas que encontraba. Una locura. Siguieron juntos, y en julio de 2018, se comprometieron oficialmente. Y de ahí, vino la avalancha. Un bombardeo total en redes sociales. Ella no dejó de subir contenidos sobre la boda durante 4 años seguidos. Y no hablo de actualizaciones ocasionales, absolutamente todo lo relacionado con bodas, incluso antes de comprometerse, y luego, en modo obsesivo. El tema se volvió su única personalidad. Lo curioso era que no tenían nada en común. 0%. Ambos eran buenas personas, pero ella era de izquierda firme, y él, de derecha extrema. Todos nos preguntábamos, ¿y cómo piensan criar hijos con visiones tan opuestas? Su respuesta siempre era, nunca hablamos de política, así que nunca peleamos. Claro, suena súper sostenible. ¿El final? Ahora los dos están solteros. Historia 22. Llegué tarde a la fiesta, y me enteré de que mi mejor amigo se había casado con una auténtica bridecilla. Pasado. Habían salido apenas 6 meses, y al principio todo parecía ir sobre ruedas. Ella encajó bien en nuestro grupo de amigos, y todos pensamos que seríamos un gran círculo unido para siempre, hasta que, de repente, un lunes por la tarde recibo un mensaje suyo. Nos casamos el miércoles, te necesito en Cancún ya. 0 aviso previo. No tengo un trabajo de vida o muerte, pero tampoco puedo simplemente abandonar un proyecto y volar a México a mitad de semana. Y le dije que, con algo de anticipación, quizá lo habría logrado. Ni siquiera sabía que estaban en Cancún. Y ahí empezó el acoso. Durante 24 horas, me inundó con mensajes horribles. Si de verdad te importa,
estarás aquí para el día más importante de su vida. Y la frase estrella: si no traes tu trasero hasta aquí, jamás volverá a hablarte. Le escribí a él para entender qué pasaba. No. Resulta que habían viajado a Cancún por un capricho, ella ganaba buen dinero, y lo de la boda había sido idea suya. Él pensaba que ella solo había preguntado por cortesía si yo podía venir, sin esperar en serio que dejara todo e hiciera el viaje. Entendía perfectamente que era imposible. Mientras tanto, ella hostigaba con mensajes de culpa a todos sus amigos. Luego supimos que pasó casi 2 días enteros enviando esas bombas emocionales. Cuando volvieron de México, lo primero que hizo fue llamarme, y de fondo se la escuchaba gritar: asegúrate de decirle que arruinó nuestra boda. Y no sé por qué crees que tienes que hablar con él. Fue como un interruptor. La persona simpática y divertida que conocíamos se transformó en alguien tóxico. Y entonces vinieron los cortes. No solo conmigo, con todos. 2 meses sin noticias. Cuando al fin lo llamé, lo único que dijo fue: no puedo hablar ahora. Y colgó. 5 meses después apareció en mi casa, destrozado. Me contó todo, lo miserable que estaba, lo controladora y cruel que se había vuelto. Les decía a sus amigas que él era un inútil al que había rescatado, y estaba reformando. Tiró gran parte de su ropa, obligándolo a comprar otra, y poco a poco sus cosas fueron rompiéndose misteriosamente. La PlayStation rajada, el MP3 que yo le regalé, caído al agua, el disco duro del portátil muerto sin explicación. Charlamos horas, lloramos, nos abrazamos, lo había echado de menos como nunca. Se fue tarde, y al día siguiente, al volver a casa, encontró la mitad de sus pertenencias ya empacadas en la camioneta. Se mudó conmigo unos meses, y, pese a todo, fue una época bonita. ¿El detonante de la ruptura? Que había venido a mi casa, no a la de otro amigo, justo a la mía. Ella explotó, gritándole que estaba obsesionado conmigo, preguntando si habíamos hecho algo, y si le gustaba que se lo metieran por el trasero. Soy hombre, él es hetero, todo sin base alguna. Ella estaba completamente desquiciada. Lo raro es que el divorcio fue rápido y sin líos legales, aunque amargo, y el karma actuó pronto. Su negocio dependía de clientes habituales, muchos de los cuales se apartaron de ella por su propio comportamiento.